Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra clase sobre nuestro recorrido, sobre lo que son el fe y mensaje bautista. Recuérdense que es el tema que hemos estado estudiando. ¿Qué tal si empezamos leyendo la escritura en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Capítulo 2, verso 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Hermano Luciano, ¿usted puede leerlo, por favor? 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Léalo de nuevo, por favor, hermano. 1 y 2, segunda de Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Amén, amén. Así comienza el apóstol Pablo. Esa es la instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Le dice, hijo mío, enseña, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia. ¿Y qué le dice? Enseña a otros lo que has aprendido, ¿verdad? Busca a hombres idóneos que puedan enseñar a otros. Tú enséñale a otros que sean capaces también de enseñarle a otros. También así es, hermana. También nos dice Judas nos habla, ¿verdad?, de la fe una vez dada a los santos. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, la doctrina del Señor es un tesoro. Es un tesoro que nosotros no lo hemos inventado, nosotros no lo hemos creado, nosotros hemos recibido de hombres idóneos y nosotros estamos llamados, tenemos el compromiso de enseñarle también a otros. Si te consigo el folletico en un minuto. Marlene, hazme un favor, ve a la oficina y dile que me manden 2 folletos. Oye, que están aquí. Entonces, mis hermanos, recuérdense que ese es el compromiso que tenemos. Y para nosotros poder cumplir ese compromiso, ese llamado del Señor, es que estamos estudiando esta doctrina básica para nosotros también estar capacitados en enseñarlo a otros. Vamos a orar. Hermano Julio, ¿puede por favor dirigirnos en oración para... Amén, amén. Le voy a pedir al hermano allá que me ayuden. La próxima. Ok, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Un pequeño repaso para los que no estuvieron aquí. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 4, que se refiere a la salvación. Y decíamos, el último párrafo, en su sentido más amplio, cuando hablamos de la salvación incluye la regeneración, justificación, santificación y glorificación. ¿Cuáles fueron los elementos de la salvación que constituye? Regeneración, justificación, santificación y glorificación. ¿Quién se recuerda cuando hablamos de la regeneración, qué incluye? Que vimos la semana pasada. Lo que pudieron venir la semana pasada. ¿Qué significa cuando hablamos de que la salvación incluye la regeneración? El nuevo nacimiento, que Dios nos hace de nuevo, que en Cristo Jesús, ¿qué dice 2 de Corintios 2:17? Somos nueva criatura, nueva creación. Y que también incluye la salvación, incluye la justificación. ¿Qué quiere decir justificación? ¿A qué se refiere?
Gracias a Dios. ¿Está ahí relacionado? Vamos a escuchar. Exactamente. La justificación quiere decir ser hecho justo. Nosotros por nuestros pecados somos culpables delante de Dios. Somos culpables delante de Dios. Dios se revela a Moisés y Dios dice que Él es santo y que de ninguna manera tendrá por inocente al impío. Delante de Dios somos culpables, somos impíos, pero Dios nos hace justo. ¿Cómo Dios nos hace justo? Como decía el hermano Julio, Dios nos da de su justicia. Dios no es que viene Dios y nos dice, mira, a esto, y cuando tú lo cumplas, entonces tú vas a ser justo. No, es que Dios, una, porque no pudiéramos cumplir los mandamientos de Dios. Dos, porque aun si lo cumpliéramos, ya eso no elimina lo que ya hemos cometido. ¿Se recuerda? ¿Entienden eso? Cuando dice que Dios nos justifica, es que Dios nos da de su justicia. Él es el justo, Él nos da de su justicia. ¿Cómo Dios hizo eso? ¿Cómo Dios nos justifica? ¿Cómo Dios nos da de su justicia? Si nosotros somos culpables. Perdón de pecado, pero ¿en qué consiste? Hay una palabrita que quiero escuchar. Fe, ok, llegamos a la justificación por la fe. A través de Jesucristo, esa es una palabra sustitución. Jesús, ¿verdad? Al morir, al vivir una vida justa y al vivir una vida y al morir una muerte que Él no merecía, Él ocupó nuestro lugar. La base de la justificación no es lo que nosotros hagamos, sino la sustitución que Jesús nos sustituyó. ¿Cómo accedemos a eso? Por la fe. Por la fe. La fe no es una obra. No es que, bueno, como yo creo mucho, Dios me justifica. No. La fe lo que hace es que nos da acceso a eso que Dios hace por nosotros. La fe, la mejor imagen de la fe, ¿sabe cuál es? Una mano abierta. Una mano abierta que pide. O sea, la fe, con la fe nosotros recibimos la gracia de Dios. Con la fe nosotros recibimos a través de yo creer a Dios, yo recibo lo que Dios tiene para mí, la justicia que Dios me da a través de Jesucristo. ¿Se entiende? Y después, ¿qué pasa? Santificación. ¿Qué es la santificación? Así es. La justificación y la regeneración, ¿qué son? Dos actos de Dios. Dios nos hace nueva criatura. Dios nos da, perdona nuestro pecado y nos da de su justicia. Pero la santificación, ¿qué es? ¿Un acto de Dios? No, un proceso. Un proceso, ¿verdad? En toda nuestra vida en que Dios nos va transformando para hacernos igual a Él. Pablo dice que nosotros debemos, usa la imagen como de una ropa. Dice, despójate de tu viejo hombre y vístete del nuevo. Y dice Pablo en Colosenses que este nuevo hombre se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Así como Dios creó a Adán y a Eva y lo creó conforme a su imagen y semejanza. Asimismo, por la santificación, a través de los años, Dios nos va creando a su imagen y semejanza. ¿A través de qué imagen? ¿A cuál imagen? La imagen de Jesucristo. ¿Usted quiere saber lo que Dios quiere para su vida? ¿Usted quiere saber quién Dios quiere que usted sea? ¿Cuál es el carácter que Dios quiere que usted tenga? ¿Cuál es el comportamiento que Dios quiere que usted tenga? ¿Cómo usted lo sabe? Mire la vida de Jesús. Mire la vida de Jesús. Ese es lo que Dios quiere para usted. Es como cuando usted se apunta en un gimnasio. Si usted se apunta en un gimnasio, usted lo llegan a convencer de ponerle un entrenador físico. El entrenador físico le dice, mire, mi meta para ti es tanto por ciento de grasa, tanto por ciento de libra, tú te vas a ver así, mira ese tipo en esa foto, tú te vas a ver así. No, Dios quiere que nosotros nos veamos como Jesucristo. Tengamos la paciencia de Jesucristo. Tengamos el amor de Jesucristo que se levantó, que en un momento cansado estaba en un sitio orando al Señor y se le apareció un grupo de gente buscando a Él. ¿Y qué yo hubiera hecho en mi carne? Déjeme tranquilo. ¿Qué hizo Jesús?
Dice que los vio que estaban como ovejas sin un pastor. ¿Y qué tuvo? Compasión de ellos. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Así que Dios, ese es el modelo. Esos son los cuadritos que Dios quiere forjar en usted. Y perdónenme la ilustración. Pero o sea, ese es el modelo. Ahí Dios quiere que usted llegue. Entonces, eso es la santificación. Ahora, hay un detalle. En la regeneración, ¿usted participó? ¿Usted dio algo para que Dios lo regenerara? En la justificación, ¿usted dio algo para que Dios lo justificara? No. La justificación y la regeneración son actos de Dios. ¿Verdad? Jesús dice que los que son nacidos nuevos, le dice a Nicodemo, son como el espíritu donde quiere sopla, tú no sabes dónde va y no sabes de dónde viene. Y Jesús le dice a Timoteo, así son los que son nacidos de nuevo, son voluntad de Dios, Dios es que lo hace. Ahora, en la santificación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la santificación? Diga, hermana. Exactamente. Nosotros, entonces, Dios, habiendo sido regenerado, habiendo sido justificado, entonces Dios nos llama a participar. Dios no santifica a nadie sin haberlo regenerado y justificado. Pero inmediatamente usted es regenerado y justificado, Dios quiere que usted colabore, que usted ponga de su fuerza, que usted ponga, como dice Pablo, todo su empeño en crecer en santificación. Entonces, la santificación es un proceso que lo hace Dios, pero que usted está llamado a participar. ¿Y la glorificación qué es? ¿O qué? ¿Qué es la glorificación? Sí, pero dígalo con más ánimo. Entonces, usted como que estaría contento de usted vivir la vida entera en esta lucha. ¿Usted quiere seguir viviendo la vida entera con sufrimiento, con la lucha de la carne? ¿Usted estaría contento de estar bien así todo el tiempo? No, el Señor, el plan de Dios para nosotros es la glorificación, la visión beatífica, para usar como dice Juan, que veremos al Señor. Y cuando lo veremos, dice que seremos tal cual es. O sea, la glorificación es el estado final cuando Dios ya dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Cuando Él complete la obra. Entonces esa es la salvación. Recuérdense lo que tuvieron la semana pasada, que yo les decía, una cosa que hacíamos era comparar esto que la Biblia nos enseña con lo que enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? ¿Cómo es la salvación? Bueno, yo les decía a los hermanos, en la Iglesia Católica, según la doctrina católica, usted nace con el pecado original, ¿verdad? Entonces, cuando usted nace con el pecado original, a usted lo pasan por el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, ¿verdad?, mata el pecado original. Y usted ya es salvo. Si recuerden, si se muere antes de ser bautizado, va al limbo. Porque usted es un niño que murió sin ser bautizado. Pero usted es bautizado y usted es salvo. Después lo pasan por la confirmación. Pero usted es salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted comete un pecado capital. Se llama pecado capital, ¿por qué? Porque mata la gracia de Dios dada en la santificación. Cuando usted comete un pecado capital, ya usted no es salvo. ¿Qué pasa? ¿Qué usted tiene que pasar? Usted tiene que ir a otro sacramento. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? El sacramento de penitencia, que implica en primer lugar ir y confesarse. Confesarle sus pecados y hacer lo que le llaman actos de contrición, lo que le asigna el sacerdote, rezar tanto Padre Nuestro, o darle una limosna, o ir caminando de aquí a allá. Eso es parte del sacramento de penitencia, donde usted es restaurado, ¿verdad? Entonces usted tiene que mantenerse en el Señor a través de ¿qué? Usted participa del sacramento de la Eucaristía, la cena del Señor. En la Eucaristía usted recibe al Señor, participa del Señor, ¿verdad? Cada vez que come del Señor. Y usted está bien ahí, ¿hasta qué pasa? Usted está bien ahí hasta que usted vuelve y comete un pecado capital. Si usted comete pecados veniales, usted todavía es salvo. Pero si usted comete un pecado capital y usted se muere con un pecado capital, usted va directo al infierno. Pero si se muere habiendo cometido pecado, teniendo pecados veniales, ¿qué pasa? Usted va al purgatorio hasta que usted se purgue de esos pecados veniales. Entonces, a través de esos tres sacramentos, bautismo, penitencia
y Eucaristía, usted es salvo. Decía un teólogo católico en los tiempos de la Reforma, que fue asistente del Papa. Él decía, la peor herejía protestante, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la peor herejía de los protestantes? La enseñanza de la seguridad de la salvación. ¿Qué fue lo que te dijo, hermana? No fue amén que usted dijo, ¿verdad? ¿Fue amén que usted dijo? Ok. Dice, ¿por qué él dice eso? Él dice, si algo la iglesia no puede garantizarte es seguridad de salvación. Porque cuando usted se muere, usted sabe si usted ha cometido un pecado capital o si tiene tantos pecados veniales. No, usted tiene que quedarse ahí. Si usted de lo bueno, que iba a su misa, participaba de la penitencia, y usted no se murió sin ningún pecado capital, pero usted se murió con un paquete de pecados veniales. Entonces usted va al purgatorio. Solamente hay ciertos individuos y personas llamadas santos que acumulan suficientes méritos en su vida para no necesitar ir al purgatorio. Y esos individuos, ¿qué pasa con ellos? Una, van al cielo directamente. Y dos, el resto, lo que ellos hicieron de más, bueno de más, esos son los santos, ¿verdad? Lo que ellos hicieron de más, se acumulan en un sitio que se llama, el tesoro de los méritos. En el tesoro de los méritos está los méritos que ganó Cristo, los méritos de María, los méritos de la familia y los méritos de todos los santos. Entonces es el tesoro de los méritos. El tesoro de los méritos. Entonces, si usted, por ejemplo, que usted no es un santo y usted está en el purgatorio y a usted lo quieren sacar del purgatorio más rápido de lo que usted ha purgado, ¿qué hay que hacer con usted? Bueno, hay misa. Lo que hace fundamentalmente es que pueden tomar de los méritos que están allá en el tesoro de los méritos y se lo pueden asignar a usted. ¿Verdad? Pero si es un tesoro, eso tiene una llave. Ahí tiene una llave para abrirlo. ¿Quién tiene esa llave? No. Pedro tiene la llave para entrar al cielo. La llave para el tesoro de los méritos la tiene la iglesia, el Papa. Entonces, a través de una indulgencia, a través de la misa, ellos pueden tomar de esos méritos que están allá, que lo puso Jesucristo, y se lo pueden asignar a usted para usted salir más rápido del purgatorio. Se lo transfieren a su cuenta, hacen una transferencia. Todo eso, señores, esto es un poquito, no es cuestión de risa, porque si usted es un sistema un poquito complicado, pero fundamentalmente lo que ellos están enseñando ¿sabe qué es lo que ellos están enseñando? Que la santificación va antes que la justificación. Tú tienes que acumular méritos, ya sea a través de la penitencia, ya sea a través de la Eucaristía, ya sea a través de tu acto de libertad. Tú tienes que acumular méritos, tú tienes que ser justo primero, santificarte primero antes de Dios justificarte. Tú no eres justificado, tú eres, perdón. Exacto, porque tú nunca sabes cuándo tú has acumulado suficiente mérito. Entonces, ese es el error grave. Pero ese no es el error grave solamente de la Iglesia Católica, sino de otros. Yo estoy poniendo el caso de la Iglesia Católica porque es un caso, yo diría, extremo. Pero ese es el error que muchas veces se comete. Donde yo tengo que ser bueno primeramente para que Dios me santifique. Para que Dios me justifique. Primero yo tengo que ser santo para que entonces Dios me justifique. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros somos justificados en el Señor. El Señor nos da de su justicia, nos hace salvos, nos hace una nueva criatura. Y entonces el Señor nos santifica. Nada de lo que yo hago en mi vida para santificarme, nada de eso contribuye ni un poquito más a mi justificación. Ya yo fui 100% justo. Sí, gano coronas en el cielo, esa es otra cosa. Pero lo que sí nos enseña la Biblia es que yo no colaboro para mi justificación. El Señor me regenera, el Señor me justifica solo por su gracia. Pregunta, comentario. Es increíble, pero esa es la forma que la mayoría de las sectas y religiones le venden esa idea a cada persona que va para poder sostenerlo como miembro o que participe de su religión o de su secta. Así es. Es una deuda constante, eterna, que cada vez va creciendo y no hay forma de cómo usted se libre de ella. Así es. Usted va creciendo, usted tiene que ir abonando. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? ¿Sabe qué es lo peor? Lo peor no es lo que ellos enseñan.
Lo peor es que nosotros en nuestra carne somos tan malos que quisiéramos eso antes que la gracia de Dios. Repito, nosotros en nuestra carne, el ser humano en su maldad es tan malo que preferiría ganarse la salvación por un mérito así tan bárbaro como le hemos dicho ahora que usted se ha reído. Preferiríamos eso muchas veces a la gracia de Dios. Para poder, ¿qué? Como dice Pablo en Efesios 2:8, gloriarnos delante de Dios. Quisiéramos poder decir, yo me la gané. Yo me la gané. La gracia de Dios nos humilla. La gracia de Dios nos pone los pies sobre la tierra. Nosotros nos recibimos la salvación por el amor de Dios. Nosotros no contribuimos nada. Y nosotros tenemos en nuestra vida, ya como cristianos, tenemos que seguir luchando contra esa tentación. ¿Sabía eso? Nosotros tenemos que luchar contra esa tentación porque mi carne me quiere decir a mí, Raymond, tú eres bueno. Dios te va a escuchar tu oración porque tú eres bueno. Esa es la carne, esa es todavía la carne, lo que queda todavía de la santificación que no ha terminado. Es eso. La carne. Yo quiero saber si una persona de la iglesia evangélica Ajá. que tiene la seguridad de la salvación, pero hay personas que están en la iglesia evangélica y tienen pecados capitales Ok. y mueren Ok. en un adulterio. ¿Qué pasa eso? Ok, vamos a aclarar alguna cosa. ¿Escucharon toda la pregunta? Ella dice, si hay una persona en la iglesia evangélica, así usted lo dijo, y tiene la seguridad de la salvación, pero muere con un pecado capital, ella pone el ejemplo, adulterio, ¿qué pasa? Esa es la pregunta, buena pregunta. Vamos a aclarar algunas cosas. En primer lugar, no se trata de iglesia evangélica o iglesia. Se trata de la doctrina, se trata de lo que creemos, se trata de lo que dice la Biblia. Pero yo sé que eso es lo que usted se refiere, simplemente aclarando eso. No se trata de qué iglesia estamos, se trata de la seguridad de salvación que está en Jesucristo, ¿verdad? Y en entregarle la vida a Él. Ahora, el asunto de pecados capitales y pecados veniales. Nosotros no creemos, la Biblia no enseña la diferencia entre pecados capitales y pecados veniales. Todos los pecados son pecados. Ahora, podemos discutir si hay pecado más grave que otro o no, ya es otra discusión. Pero todos los pecados son pecados. O sea, todos los pecados es pecado. Es pecado. Ah, sí, no, continúa. En el libro de Primera de Pedro dice, si tu hermano ha cometido pecado de muerte, Ok, ni siquiera pida por él. ok, no, vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar. Juan, Primera de Juan, dice, creo que es Juan. Es Juan. Es Primera de Juan que dice, el capítulo 5, yo no estoy usando mi Biblia. El capítulo 16 de Primera de Juan, capítulo 5 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual, dice él, yo no digo que se pida. Toda justicia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Fíjense lo que él dice, toda injusticia es pecado. Y él no dice que no ore por eso, él dice, yo no digo que ore por eso. Ciertamente Juan está diciendo que hay pecados que cometemos que el Señor nos mata. Pablo habla de eso, por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando habla de que estaban jugando en la cena del Señor. Y Pablo dice, algunos duermen. O sea, algunos Dios lo ha matado. Pero lo que nos referimos a cuando hablamos de pecados capitales, sería un pecado que mata la gracia de Dios. ¿Qué pecado dice la Biblia que pudiéramos usar el término, aunque la Biblia no lo usa, mata la gracia de Dios? ¿Sabe cuál es? El rechazar a Cristo, la incredulidad. Todos los pecados son pecados, pero si hay un pecado que te lleva directamente al infierno, es rechazar la gracia del Señor, la incredulidad. Entonces no existe eso de pecados capitales o veniales. Todos los pecados son pecados iguales. El adulterio, un pecado gravísimo, claro que sí, pero es tan pecado, ni más ni menos pecado que la mentira. Ahora bien, no he terminado de contestar la pregunta. Si un creyente muere,
teniendo la seguridad de salvación, pero hay todavía en su vida pecado. ¿Va al cielo? Sí. Va al cielo porque la salvación no es por la obra de ese individuo. Probablemente nosotros, por eso dice la Iglesia Católica que no va a haber seguridad de salvación, porque tú no sabes cuándo la muerte llegue. ¿Y quién dice que yo me muero ahora y yo no tengo ningún pecado? O sea, ¿cómo yo puedo determinar que el día, si fuera así, si mi salvación dependiera de que cuando llegara la hora yo no tuviera ningún pecado, nunca hubiera seguridad de salvación? Entonces, la salvación no consiste en eso. Evidente, claro, no estoy diciendo, esto no es licencia para pecar. Pero lo que estoy diciendo es que nuestra salvación en última instancia no depende de nuestra etapa de santificación. La santificación es un proceso donde vamos a ir creciendo, van a haber bajadas, van a haber subidas, va a pasar eso. Pero la salvación no depende de, bueno, si te agarró arriba o te agarró abajo. La salvación depende de lo que Cristo hizo por ti cuando te salvó. Ahora bien, si un cristiano peca y como que no le duele, usted ha oído la expresión de que si camina como pato, suena como pato, tiene ala como pato, probablemente sea pato. Entonces, si un cristiano vive en adulterio y sigue en eso, y sigue en eso, y sigue en eso, y sigue en eso, probablemente no sea cristiano. Tal vez lo sigan, lo tengan apuntado allá en la oficina como lista de miembros, pero no es salvo. Fíjense que incluso en la Biblia, hermano, cuando se habla de la disciplina en la iglesia, ¿sabe por qué pecado se pone a un creyente en disciplina? Por adulterio. ¿Quién dice por adulterio? Por robio. ¿Sabe por cuál es el pecado que la Biblia dice que el Señor Jesús específicamente dice que por falta de arrepentimiento? Jesús dice, si un hermano peca contra ti, si alguien pega contra ti, ve tú y repréndelo. Si no te escucha, llama a un testigo. Si no, preséntalo a la iglesia. Si no se escucha, a ese que se le disciplina, a ese que se le expulsa. No está hablando específicamente, claro, no quiere decir que si una persona no ha cometido adulterio, la iglesia no lo ponga en un proceso de crecimiento, de ayuda. Lo podemos llamar disciplina, pero fundamentalmente lo que se castiga en la Biblia es no arrepentirse y falta de fe. Tú vas directo allá porque es la gracia por el Señor. No es que se pierde, es que nunca lo fue. Fíjense cómo dice Juan. Fíjense, se evidencia. Jesús, recuérdense que Jesús, hermanos, usó la imagen de que del árbol y los frutos. Si yo tengo una mata en mi casa de aguacate y llega la temporada de fruto y la mata da un coco, ¿qué yo digo? ¿La mata se convirtió de mata de aguacate a mata de coco? O yo digo, oye, yo estaba confundido, era una mata de coco. ¿Cuál te crees que yo digo? Yo estaba confundido y era una mata de coco. No fue que se convirtió. Entonces los frutos, nuestros pecados, y especialmente nuestro pecado no arrepentido, porque ese es el énfasis bíblico, en el pecado no arrepentido. Le pongo un ejemplo. Si usted sale por ahí y usted me ve a mí, yo soy casado, y usted me ve a mí con una mujer que no es mi esposa, usted se sorprende. Usted tal vez inmediatamente piensa que yo no soy cristiano. Pero si usted me llama la atención y usted ve que yo me arrepiento, confieso mi pecado, me aparto, una serie de cosas, ¿usted diría que yo no soy cristiano? Usted diría, pero él está dando evidencia que es cristiano. Ahora, le puse un pecado grave como el adulterio. Imagínense otro ejemplo. Imagínense que usted salga por ahí, usted me sorprenda, no con un adulterio, usted me sorprende a mí diciendo una mentira. Una mentirita pequeña en, qué sé yo, llenando mis taxes. Una mentirita, todo el mundo lo hace. Y usted me llama la atención y yo no me arrepiento. ¿Usted diría que yo soy cristiano o que no soy cristiano? Usted diría que no soy cristiano. Ahora, fíjense que la diferencia no la hizo la gravedad del pecado. ¿Qué hizo la diferencia que usted dijera, oye, este hombre como que no es cristiano? El arrepentimiento. El arrepentimiento es importante.
Claro, el paréntesis. Arrepentimiento quiere decir no volverlo a hacer también. Entonces, si yo digo que me arrepiento, pero lo sigo haciendo, no me estoy arrepintiendo. Estoy hablando de verdadero arrepentimiento. Fíjense lo que dice Juan. Juan dice, Primera de Juan capítulo 4 nos habla de eso. No, perdón. Capítulo 2, versículo 18. Si usted tiene una duda de lo que es el cristiano y su lucha con el pecado, uno de los mejores libros que en la Biblia que usted puede leer es Primera de Juan. Primera de Juan. Fíjense, porque Juan trata el tema con mucho detalle. En Primera de Juan capítulo 2, capítulo 2, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, que por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice Juan? Versículo 19. Salieron de nosotros, ¿pero qué? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué dice Juan? ¿Salieron de nosotros? ¿O eran de nosotros, pero ya no son de nosotros? No, dice salieron, pero no eran. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, se manifiesta, nuestros frutos dan evidencia de eso. Claro, hermano, no quiere decir que un hermano no pueda caer y no pueda ser restaurado. Yo estaba predicando precisamente ahora de eso, de que parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es ayudar al que ha caído. No es eso, pero estamos hablando de darle evidencia. Vale. Dios perdona cada pecado. Ujú. Entonces, yo tengo un poco de confusión, porque yo he leído en la Biblia que dice que hay un pecado que Dios no perdona, o sea, que le quitando de la palabra, quitando lo que dice la Biblia, agregando cosas falsas a la Biblia. Bueno, la Biblia habla, en Apocalipsis habla de que si alguien agrega, le suma a la palabra de esta profecía, Dios lo condena. Y la Biblia, por ejemplo, habla Jesús habló de que el que blasfema contra el Espíritu Santo. Juan habla, por ejemplo, de pecado de muerte. Pablo habla de una persona, por ejemplo, en Primera de Corintios, que se acostaba con la esposa de su papá. Y Pablo dice, entréguenlo a Satanás. Todos esos son pecados que uno pudiera decir, oye, pero el que comete eso es... Pero si ustedes fijan, todo el factor común de todos esos pecados, ¿sabe cuál es? La falta de arrepentimiento o la incredulidad. Para tú, lo que tú mencionabas, una persona que quiera agregarle a la palabra de Dios, que quiera torcer la palabra de Dios, es una persona que nunca ha conocido al Señor. Es una persona que no cree en el Señor. Porque si yo creo en la palabra de Dios, ¿por qué tengo que modificarla? ¿Por qué tengo que agregarla? ¿Por qué tengo que quitarla? Una persona que, por ejemplo, como dice Pablo, abiertamente vive con la mujer de su papá, es una persona que ha conocido al Señor. Pero el punto no es solamente el pecado, el punto es que lo hace abiertamente, no se arrepiente. Fíjense que el factor común en todos estos pecados que la Biblia menciona, que parecen la gran cosa, el factor común es o la falta de arrepentimiento o la incredulidad. Entonces, por eso digo, si hay un pecado que lleva a una persona directamente a la condenación, es eso, es la falta, la incredulidad, la falta de arrepentimiento, que se manifiesta en eso, en falta de arrepentimiento. Ok, corto y bueno, ok. Háblate un poquito de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque yo he tenido gente en la célula que dijo, Exacto. Jesús dice, en una ocasión, viene alguien delante del Señor y el Señor Jesús expulsa un demonio de él. Y los fariseos y los escribas, sabiendo quién era el Señor, dijeron que eso que Jesús había hecho, lo había hecho por el poder de Satanás. Y Jesús le dice dos cosas. En primer lugar, Jesús le dice, mira, delante del Señor vamos a dar cuenta de toda palabra vana que salga de nuestra boca. O sea, todo el bla, 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 que nosotros a veces hablamos sin, no, eso es esto. Nosotros vamos a dar cuenta de cada una palabra. Eso lo que está diciendo es como que Jesús le está diciendo, ¿ustedes saben lo que ustedes están diciendo? Y después Jesús le dice,
que todo pecado será perdonado, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo en ese momento? Decir que lo que fue hecho por el Espíritu Santo fue hecho por Satanás. Eso fue lo que ellos hicieron. Gracias, hermano. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Y Jesús dice, eso no será perdonado. De nuevo, yo creo que cuando vemos ese pecado, pero fíjense quiénes son los que cometen eso. No son individuos que pasó y dice, oye, pero, y vio algo y dice, oye, pero eso como parece como satánico. Ahí usted puede, está diciendo que algo que hizo el Señor lo hizo por el Espíritu Santo. Pero no es ese individuo que Jesús le dice eso, que lo hace por ignorancia. Es aquellos que lo sabían, que habían visto a Jesús hablar, que sabían lo que decía el Mesías, se negaron a creer que era Jesús y prefirieron aún decir que era el Espíritu Santo. Mateo, por ejemplo, nos da un ejemplo al final de su libro. Ustedes saben que cuando Jesucristo resucitó, los fariseos le pagaron a los guardias para que dijeran que era que se habían robado el cuerpo. ¿Qué es eso? Eso es una actitud de decir, no creo y no voy a creer y no quiero creer. Esa es la actitud. Y ese es el pecado que Jesús dice, nunca será perdonado. Porque es no solamente no creer, es persistir en el pecado, es decirle que no. Dios, es que no. Yo prefiero pagarle a una gente. Usted lo que alguien venga y te diga, mira, oye, el hombre resucitó. Y usted prefiere decir, mire, no, paga, toma, vete y di que fue que se lo robaron. No vean la gravedad del pecado, vean la actitud de ensañarse contra Dios. Entonces, todos esos pecados, como la blasfemia del Espíritu Santo que se menciona, todos esos pecados que ustedes ven que la Biblia condena tan gravemente, es eso que está condenando, esa incredulidad. ¿Tiene sentido? Entonces, podemos seguir hablando de eso. Entonces, continuamos. Bueno, no incrédulo. Si se caracteriza por la incredulidad, no. Porque al cristiano se le llama creyente. Ahora, eso no quiere decir que como cristianos no luchemos con la duda en un momento dado. Yo puedo dudar del propósito de Dios en mi vida en un momento dado. Es un pecado. Yo estoy luchando con eso. Yo conozco, no me voy a dar el nombre, no me voy a permitir dar el nombre porque no me ha dado esa autoridad, de un hermano pastor que ustedes conocen, que él dio testimonio de que cuando el Señor lo llamó al ministerio, la primera vez que él llegó a dar, que le tocaba dar su sermón como pastor, en ese mismo tiempo él estaba luchando con una duda terrible, hablando, y él decía, pero ¿será que yo creo en el Señor? Pero eso es un mito que me han falsificado. Él estaba luchando con una duda tremenda. Los cristianos pasamos por momentos de duda. Y para eso está lo más importante de eso, ¿sabe qué? Usted hablar y que venga un hermano y lo ayude. O sea, la duda es un pecado, que como cualquier otro, donde necesitamos arrepentirnos. Pero no es eso, es ser un incrédulo, seguir en la incredulidad, amar la incredulidad, aferrarse a eso. Eso es símbolo directo, inequívoco, si quieren una palabra de domingo, de que la persona no ha conocido al Señor. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Ok, continuamos. Próximo tema. Ese es el tema de la salvación. Recuerden, yo sé que fui corto, pero recuérdense que le dije al principio que este es un tema que lo tratamos en la clase de Sígueme, lo tratamos en fundamento de nuestra fe. Entonces no voy a elaborar tanto. El segundo tema es capítulo 5, la gracia de Dios. La elección es el propósito de la gracia de Dios, según el cual Él regenera, justifica, santifica, glorifica a los pecadores. Es consistente con el libre albedrío del hombre e incluye todos los medios relacionados con el fin. Es la gloriosa expresión de la bondad soberana de Dios y es infinitamente sabia, santa e inmutable. Excluye la jactancia y promueve la humildad. Está hablando de la gracia de Dios que se manifiesta en la elección, en la predestinación. No voy a tratar de nuevo el tema con mucho detalle. Solamente quiero detallar que Dios, a lo que nos salva, la Biblia nos enseña
que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo y nos para un propósito de gracia. No quiere decir, hermanos, que Dios dice, tú te vas para el cielo y tú te vas para el infierno. No, no es así. Es que todo ser humano, en su estado natural, ¿para dónde va? Y por su propia voluntad, para el infierno. Y es que Dios permite que todos el ser humano vaya en su voluntad, pero Dios en su gracia decide Él escoger a algunos y algunas a los cuales Él de manera especial llama a salvación. Con esto, como enfatizo aquí, es consistente con el libre albedrío del hombre. O sea, usted hace lo que usted quiere, pero lo que pasa en la salvación, en la elección, es que Dios transforma tu voluntad. No es que yo, como me llevan para la salvación pataleando, yo no quiero ser salvo, Señor. No. Dios transforma tu voluntad para que tú quieras, para que tú digas, sí, acepto al Señor, me arrepiento de mis pecados. Aquellos a los que Dios ha elegido para salvación. ¿Ok? Y dice la Biblia que Él dice aquí, incluye todos los medios relacionados con el fin. Dios no solamente dice, cuando Dios le dijo a los discípulos, vamos al otro lado, Dios no solamente determinó el fin, Dios determinó los medios, Jesús determinó la barca, Jesús determinó la tormenta que iba a pasar en el camino. Todo lo que pasó, no hay nada en el camino que pase por chance. La salvación no se trata de que Dios miró hacia allá en el corredor del tiempo y dijo, aquel va a creer y aquel no va a creer, y al que cree yo lo salvo, aquel cree yo lo escojo. No, sino que Dios se escogió y como Dios nos escoge, Dios nos salva. Por eso dice al final, excluye jactancia y promueve la humildad. Porque yo tengo que aceptar, hermanos, que aun cuando yo le diga, Señor, sálvame, aun cuando yo, como le decía ahorita, extendí mi mano para que Dios me salvara, aun ese acto de extender mi mano fue por la gracia de Dios. Como cuando Jesús le dijo, el mejor ejemplo, el ejemplo que el pastor siempre nos pone cuando habla del tema. El pastor nos pone el ejemplo del tema de este hombre manco, a quien Jesús lo va a sanar. ¿Y qué Jesús le dice? Extiende tu mano. Si el hombre iba a extender su mano por su propia fuerza, nunca iba a extender su mano. Y Dios nunca lo iba a sanar. Pero cuando Jesús le dijo, extiende tu mano, Jesús le dio la fuerza, le dio su gracia para extender su mano. Cuando nosotros creímos, nos arrepentimos, creímos en el Señor, no fue por nuestra propia voluntad. Hoy día podemos mirar atrás y decir, oye, pero eso no salió de mí, eso lo puso Dios en mí. ¿Ok? Entonces ese es el propósito de la gracia de Dios. Crea los medios. Próxima. Aquí sigue hablando el mismo tema. Dice que los verdaderos creyentes, ya hemos hablado de esto, jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin. Pueden caer en pecado por negligencia o tentación, por lo cual contristan al Espíritu Santo, traen reproche a la causa de Cristo y juicios temporales incluso de Dios. Sin embargo, ellos serán guardados por el poder de Dios mediante la fe. No, alguna gente dice, no, ustedes no son los que dicen salvo, siempre salvo. Como quien dice, si tú eres salvo, tú puedes, como que nosotros estamos enseñando que si tú eres salvo, tú puedes ir a hacer lo que te da la gana, ya tú eres salvo. No, eso no es lo que quiere decir. La perseverancia de la salvación quiere decir que aquellos que realmente han conocido al Señor van a perseverar. Hola, yo te conozco. ¿La conoces? Sí, yo la conozco. Sí. Entonces, la salvación incluye eso. La salvación, Dios nos da la fuerza para nosotros perseverar. No es que vamos a hacer la cosa, no es que vamos a hacer la cosa y ya nada de lo que hagamos importa. No, como hablábamos ahorita, si yo sigo en el pecado, estoy dando evidencia de que nunca conocí al Señor. Pero el creyente dice aquí que puede caer en pecado por negligencia, por tentación, y va a traer, y sabemos eso, que cuando pecamos, contristamos el Espíritu Santo que está en nosotros, traemos afrenta a la causa de Cristo, a la iglesia, e incluso podemos recibir el castigo del Señor, castigo temporal del Señor, pero nunca el castigo eterno, porque el Señor siempre nos va a restaurar. Es tan tal, hermano, que si ustedes van a lo que dice Pablo en 1 Corintios, cuando habla del Señor, que yo le hablaba ahorita, de que vivía con su propia mujer, con la mujer de su papá. Pablo es tan tal que dice, él dice,
a ese individuo, todos juntos, vamos a entregarlo a Satanás. Y Pablo dice, para que sea destruido en el cuerpo y sea salvo para el Señor. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Yo tengo la esperanza de que cuando nosotros lo entreguemos, que Él vaya al mundo y que Él reciba el castigo del mundo, yo tengo la esperanza de que Él realmente sea salvo y de que Él vuelva. Cuando la iglesia castiga a alguien e incluso pone en disciplina a alguien o disciplina a alguien, expulsa a alguien de la iglesia, nuestra esperanza es, oye, si es cristiano, va a volver. Él no va a aguantar eso allá afuera. Porque el cristiano, si la semilla del evangelio realmente está en tu corazón, Él va a volver. Así que aun cuando nosotros expulsamos a alguien, lo hacemos con amor, con esperanza. Señor, tráelo. Señor, tráelo. Esa es la doctrina de la seguridad de la salvación. Amén, amén. Continuamos. Ok, la iglesia. Dice, recuérdense que cuando hablamos ahorita de la iglesia, yo le decía que hablaba, por ejemplo, le ponía el ejemplo de la iglesia católica. ¿Qué es la iglesia católica? ¿Cómo es que usted es salvo? ¿Qué ya le dije ahorita? Bautizo, penitencia, Eucaristía. ¿A través de qué? ¿Cuál es el factor común en la salvación? Los sacramentos. La gracia de Dios le viene al individuo por los sacramentos. Los sacramentos son... En la doctrina de la iglesia católica, por ejemplo, es como que Dios le ha dado la salvación a la iglesia. Y la iglesia, a través de los sacramentos, te la da a ti. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Vamos a lo que dice aquí. La iglesia en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es una iglesia local y autónoma de creyentes, asociados por un pacto en la fe y el compañerismo del Evangelio, cumplimiento de 2 ordenanzas de Cristo gobernadas por sus leyes, ejercitando los dones, derechos y privilegios con los cuales han sido investidos por su palabra y que tratan de predicar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Cada congregación actúa bajo el señorío de Jesucristo por medio de procesos democráticos. Eso es mucho, pero fundamentalmente, en primer lugar queremos aclarar esto. La iglesia es importante para la salvación. Pero la iglesia no es importante, la iglesia no está, como yo le decía la semana pasada, entre Dios y usted. Nosotros como iglesia, nuestro propósito es llevar a la persona a Dios. Nosotros vamos a la persona y le decimos como congregación, cree en el Señor y serás salvo. Cada persona tiene una relación vertical entre Él y Dios. La iglesia no está por el medio. ¿Se entiende eso? Nosotros le predicamos a Cristo y le decimos, oye, Cristo te salva. No es que la iglesia no es importante. La iglesia como institución, como la iglesia local es importante. Yo creo, como dijo un teólogo hace mucho, los padres de la iglesia decía, nadie puede decir que tiene a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. La iglesia, la comunidad de creyentes, que es la que predica la palabra. Dice Pablo, ¿cómo pueden creer si hay alguien que les predica? No hay cristiano fuera de la iglesia. No hay cristiano fuera de la iglesia, independiente de la iglesia. Pero eso no quiere decir que la iglesia está entre el medio del cristiano y del individuo y el cristiano. La iglesia lleva al individuo a Cristo. ¿Se entiende eso? Llega a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Creemos que la iglesia está constituida por iglesias, la iglesia en sentido general, por iglesias locales y autónomas. Nosotros no creemos en lo que es, por ejemplo, hay iglesias, no solamente la iglesia católica, que tienen un sistema conciliar, donde están cada iglesia, ¿verdad? Entonces, por encima de esa cada iglesia local, hay un líder, usan la palabra obispo, que está por encima de esas iglesias locales. Y ese obispo, por ejemplo, es el que pone el pastor en cada una de las iglesias. Cada una de las iglesias tiene que someterse a ese obispo. En el caso de la iglesia católica están los obispos, en un grupo de iglesias, ¿verdad? Están los obispos, después están los arzobispos y después está el papa. O sea, hay un sistema piramidal. Nosotros creemos que cada iglesia, congregación local, es autónoma. Conoce al Señor y tiene que regirse por la palabra de Dios. ¿Se entiende? Dice que cada iglesia al final... cada congregación actúa bajo el señorío de Cristo por medio de procesos democráticos. O sea, nosotros tenemos a Cristo por encima de nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Cómo Cristo ejerce su señorío en nosotros?
a través de las Escrituras. Siempre y cuando nosotros vivamos como iglesia en las Escrituras, nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Bajo el señorío de Cristo. Habla de procesos democráticos en el sentido de que esto toma diferentes formas en diferentes iglesias. Hay iglesias que, por ejemplo, para decidir el color de las paredes hacen una votación de todo el mundo. O sea, eso cambia. Lo que llama ahí método democrático cambia de iglesia a iglesia. Pero lo importante es que cada congregación se rige a sí mismo y cada congregación tiene ese compromiso de ser fiel a Dios. Pregunta, comentario, sugerencia. Bueno, en primer lugar, cuando la Biblia dice acepción de personas, se está refiriendo a que Dios, recuérdense que eso lo dice Pedro en el libro de los Hechos. Pedro va a un sitio a predicar donde son la gente, no van a un sitio, lo llevan a un sitio, en la casa de Cornelio, a predicar. Y él ve cómo Dios salva a personas de diferentes razas. Y Pedro dice, oye, pero en verdad Dios no hace acepción de personas. O sea, lo que quiere decir, Dios no hace diferencia entre blanco y negro, judío o no judío. Ahora, cuando hablamos de la predestinación, lo que hay que entenderlo es desde este punto de vista. Todos nosotros, si nos dejan a nuestro propósito, escogemos la perdición por nuestra carne, por nuestra perdición. Ahora, lo que Dios hace es que Él escoge a alguno a lo que Él capacita de manera especial para encontrar la salvación. Dice Pablo, ¿es injusto Dios? Si leemos en Romanos capítulo 9, y dice Pablo, oye, pero no tiene derecho el alfarero para hacer del barro, de alguno de barro de honra y otro para deshonra. O sea, si el alfarero decidió que alguno de esos vasos que quieren ser vasos de deshonra sigan su camino, pero si él decide también escoger alguno de esos vasos que por su propia voluntad hubieran escogido la salvación, si él decide llamar a alguno de esos vasos a salvación, ¿él estaría siendo injusto? No. Él no le está dando, Dios no le da a nadie nada que, ¿cómo le digo esto? Dios no le da a nadie nada que esa persona no se haya ganado. O sea, Dios no le dice a esa persona, tú te ganaste la salvación, pero yo te doy perdición. Dios nunca hace eso. Ahora, lo que Dios sí puede hacer es llamar a alguno que por su propia naturaleza se escogerían la perdición. Dios tiene todo el derecho de llamar a alguno a salvación. Pero fíjense lo que Dios hace. Dios convierte su voluntad. Y Dios no dice de manera melaganaria, bueno, te voy a salvar a ti. Recuérdense que por eso a lo que Él salva, Él dio a su Hijo Jesucristo. O sea, no fue que Dios escogió a alguno y dice, bueno, ya ustedes están fríos conmigo. No, Dios pagó un precio por ellos. Así es. Exacto. Cuando hablamos de la predestinación, eso es muy bueno. Gracias, hermana, por esa aportación. Hay cosas que no vamos a entender. Pero sí hay cosas que ya podemos entender. Lo que podemos entender que Dios, los que son salvos porque Dios los ha elegido.
sea, pero no quiere, pero como yo le decía al hermano Milagro, no es que eso que Dios dice que elige son salvos de gratis. No, no, Dios dio su hijo por ellos. Y Dios no contradice el libre albedrío de la persona, porque lo que Dios hace es que Dios en la salvación, Dios regenera la voluntad. De tal manera que usted es salvo, usted quiso ser salvo, usted decidió. Pero para ese cambio de voluntad, que antes usted no quería, pero ahora usted quiere, ese cambio es fruto de la obra de Dios. Ahora, ¿lo vamos a entender todo? No, recuérdense que Jesús dijo, el Espíritu Santo donde quiera sopla y no sabemos de dónde viene y de dónde va. Hay esa parte donde no entendemos. Esa interacción entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad es difícil entenderlo, pero Dios lo hace. Así es. Y el Señor dice, el que vi viene, no le echo fuera. Bien, vamos a terminar aquí. Vamos a seguir la semana que viene, tratando de poder cubrir todo el material que queramos. Si él tiene alguna pregunta, puede hablarla conmigo, puede hablarla con el pastor, puede discutirla en su célula. El punto no es, yo entiendo que esto no es como la vacuna del polio, un shot. No, no, no. Hay temas que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir entendiendo. Así que haga eso. Pregúntele a su líder de célula, pregúnteme a mí cuando termine el servicio. Siga indagando, siga indagando. Vamos a orar.